Hoy es jueves 21 de marzo de 2024. Estamos en esta mañana listos para compartirles diferentes detalles informativos que van a llegar gracias a nuestros compañeros reporteros que se movilizan a varios puntos de la capital ecuatoriana y también gracias a nuestras radios afiliadas a nivel nacional. Hoy es 21 de marzo y se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha también que busca reflexionar sobre los desafíos que enfrentan en su día a día quienes tienen este síndrome, pero también para reconocer y apreciar las habilidades y contribuciones que aportan a nuestras vidas y a la sociedad. En estos momentos vamos a desarrollar la entrevista del día y para ello vamos a saludar a nuestro invitado, el abogado Ramiro Aguilar. Señor Aguilar, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios de Corape. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, señorita. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen en radio, en redes del mundo. Ahora te permite que nos sigan a tiempo 24/7. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. Vamos a hablar un poco sobre los 100 primeros días de gestión del presidente Daniel Noboa. Si bien se cumplieron el pasado 2 de marzo, es importante hacer esta lectura también para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Se habla de una gestión marcada por el discurso sobre seguridad, pero sin visiones claras a largo plazo. ¿Coincide con esto o cuál es su lectura? Bueno, yo creo que el punto fundamental de la agenda de Noboa es seguridad, porque además el relevo presidencial se hizo bajo ese problema. Es decir, no hay que olvidar que Lasso fue obligado casi a presentar la muerte cruzada por sus vínculos con la mafia y con la mafia albanesa y por los altísimos índices de violencia que tenía el país. Pero también hay un problema económico que fue motivo del relevo presidencial. Noboa en estos primeros 100 días ha priorizado el tema de seguridad con altos y bajos. Es decir, creo que la percepción de la gente del problema de seguridad habría sido distinta sin la toma de TC. La toma de TC Televisión a mediodía al aire, con los rostros llenos de miedo del personal que trabaja en el canal y los jóvenes estos encapuchados y con explosivos y armas, pues transmitió un miedo tal en el Ecuador que justificó dos cosas. Primero, que se ordene que salga la Fuerza Armada a reprimir un conflicto armado interno y que se califique de terroristas a los grupos de delincuencia organizada. Habrá que discutir y mucho, y a lo mejor en algún momento se sepa la verdad, si efectivamente la toma de TC fue un acto de los grupos de delincuencia organizada o quizá una manipulación política de la derecha, que es por donde yo me inclino. No dudo que la gente de TC, es decir, las personas que estaban ahí, fueran sorprendidas por el hecho de violencia, porque además cuando uno ve entrar a alguien con una pistola no es que le pregunta si es de veras o no. Pero el hecho, es decir, el hecho la toma del canal tuvo un efecto de transmitirnos un miedo generalizado, que justificó, como le digo, conflicto armado interno, terrorismo, y ha justificado un ajuste económico muy duro para, entre comillas, financiar una guerra. Señor Aguilar, y algo que usted mencionó y también consultarle, y usted mencionó la palabra percepción, y es una palabra que también se ha mencionado en otros espacios, y aquí se consulta. ¿Lo que estamos en estos momentos viviendo los ecuatorianos es una percepción de aparente calma, o en este caso las acciones que ha tomado el gobierno nacional sí han contribuido a disminuir los índices de inseguridad? Hay una percepción y una falsa guerra, empecemos por ahí. Es decir, todo el discurso del gobierno dice estamos en guerra con el terrorismo. Y cuando usted ve a los militares encañonando gente en operativos, lo que ve es a los militares encañonando pobres. Muchachos de short, chancla, BBD, y que después salen libres, solamente están detenidos para la foto. Entonces hay una percepción de falsa guerra. Y esto es importante porque la percepción de falsa guerra hace que siga actuando la delincuencia común. Entonces, yo todo el tiempo en redes estoy informándome y veo que siguen habiendo sicariato, vacuna, es decir, los grandes problemas del conflicto delictivo puro. Nos están vendiendo la falsa idea de que esa guerra tiene que ser financiada con el sacrificio de los ecuatorianos y subieron el IVA al 15%, lo cual tiene un golpe en la escalada de precios y en la pérdida del valor adquisitivo del salario como consecuencia de inflación muy fuerte. Y nos están vendiendo la consulta diciendo que hay que blindar con la consulta los éxitos logrados en la guerra. Como que la consulta fuera, nuevamente, le repito, el mecanismo de terminar con la violencia. Y ocurre que los grandes índices delictivos del Ecuador son causa del narcotráfico, pero la gente se ve abocada al narcotráfico porque hay una enorme pobreza en el país, porque hay una ruptura de las familias como consecuencia de la migración, porque no hay empleo,
Entonces, no sé si el gobierno de Noboa haya alcanzado en estos 100 días a detectar estos problemas de fondo y a tratar de actuar sobre esos problemas de fondo. Pues la consulta no es. Eso también en consultarle esta crisis de seguridad que estamos viviendo en el país, ¿cree que le puede dar esa vía libre al presidente Daniel Noboa para tomar algunas de las medidas que ya la ha mencionado usted también? Son medidas económicas como el incremento del IVA, que también se justifican en el tema del discurso de seguridad. Sin duda, y además le va a alcanzar para ganar la consulta cómodo. Ganará la consulta cómodo. Pero, y eso hace que en las encuestas actualmente, todas las que yo he leído al menos, el hombre esté muy, muy alto. Es decir, hay una alta posibilidad hoy de que si las elecciones fueran hoy, el presidente Noboa sería reelegido. Las elecciones no son hoy, son en febrero del próximo año, y hay que ver cómo llega la economía del Ecuador y la economía de los ecuatorianos a febrero del próximo año. Ahora, ¿qué le alcanza este discurso de la falsa guerra, del terrorismo, de la lucha contra el narcotráfico para imponer un régimen neoliberal durísimo? Le alcanza. Ahora, hay que ver qué pasa con el pueblo llano, con el que no está metido en bandas delictivas, con el que padece la realidad económica del país. ¿Cómo llegamos? Porque estamos todos en eso. ¿Cómo llegamos a febrero? Y hablando de la realidad económica del país y este incremento del IVA a algunos sectores, y también en redes sociales se ha visto, por ejemplo, de que señalan de que este incremento del IVA aún pareciera que no se siente porque no existe algún sector que se haya levantado frente a esta situación. Esto pese a que ya en algunos lugares hay especulación de precios y ya hay algunas personas, comerciantes sobre todo, que se están viendo afectados por este incremento del IVA. Y eso que aún no está vigente. Es que, a ver, entendamos, porque a veces el IVA es medio abstracto, ¿no es cierto? No, entendamos qué es lo que pasa. Si usted sube 3 puntos al IVA, es decir, del 12 al 15%, hay productos grabados con ese impuesto, que es un impuesto que paga todo el mundo. Es decir, el IVA paga el señor más pobre hasta el privilegiado más grande en el consumo de productos que están grabados con ese impuesto. Entonces, el primer efecto de la subida del IVA, obviamente, es el incremento de los precios, porque el impuesto en sí mismo se sube, ¿no es cierto? Segundo, los costos de muchos de los productos que terminan siendo ofertados al público al final de la cadena, por ejemplo, hagámosle muy simple, un almuerzo. Yo pago por un almuerzo $3. Un almuerzo. Van a subir los almuerzos, ¿por qué? Porque hay productos que sí tienen IVA y que el señor o la señora que hacen los almuerzos van a tener que subir. Entonces el almuerzo ya no va a costar 3, sino que va a costar probablemente 3.50 o 3.75. Y ese es un efecto multiplicador. Entonces no solamente pasa en los almuerzos, pero yo, que estoy asalariado, mi salario no se indexa ni a la inflación, que es la subida de los precios, ni se indexa a la subida del IVA. Entonces sencillamente yo con mi salario voy a perder poder adquisitivo. Entonces voy a adquirir menos cosas. En un país que ya es pobre, en un país donde la gente no tiene trabajo, y eso, ¿quiénes son los afortunados que tienen salario fijo? Porque el vendedor informal, es decir, el señor que nos vende limones en las esquinas, las personas que nos venden en el mercado, van a tener que subir precios, pero en el caso del vendedor informal, por ejemplo, el que vende los aguacates, el dólar de aguacates, si pone en $25 ya la gente no le compra. Incluso por la dificultad monetaria. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Vendo en $2. Y con todo este escenario, ¿usted considera que quizás con el paso del tiempo una medida económica como esta, el incremento del IVA, genere este ruido y que las personas o algunos sectores se levanten frente a estas decisiones que está tomando el gobierno nacional? Es que es complejo, señorita. ¿Por qué? Porque por una parte usted está harto de la violencia y tiene una represión muy dura justificada en un conflicto interno y medios corporativos que señalan como narcotraficantes y terroristas a todos los que se oponen al gobierno, con un discurso prefabricado desde los medios grandes. Y hay un miedo en la sociedad, y lo que está pasando ahora en Palo Quemado. Es decir, campesinos que están, y agricultores que están negándose a la minería a cielo abierto por la contaminación han sido duramente reprimidos. Pero ¿cómo se vende el discurso de que son terroristas los que se oponen? Y del otro lado, pues tienen primero ese miedo de la sociedad a salir a las calles. Y del otro lado todavía no se siente el efecto de estas dos cosas que le estoy diciendo, es decir, la pérdida del poder adquisitivo del salario o la pérdida del poder adquisitivo de lo que gana el vendedor informal y la escalada de precios como consecuencia del incremento de los costos de los productos que se están ofertando y de los bienes y servicios que se ofertan. Ahora,
Usted me dirá, ¿va a haber un levantamiento en el país? Y yo digo, lo dudo, porque en la balanza es mucho más fuerte el miedo y este discurso que ha vendido el gobierno de que está en guerra y en consecuencia todo va para la guerra, a la realidad económica. ¿Qué está prefiriendo dolorosamente el Ecuador? El Ecuador está prefiriendo dolorosamente migrar. Eso es lo terrible. En esta entrevista con el abogado Ramiro Aguilar, gracias a todas las personas que están pendientes en este espacio de los medios comunitarios que hacemos Corapi. Ya hemos tocado algunos temas que en este caso han marcado esos 100 primeros días de gestión del presidente Daniel Noboa, y también sobre otro tema que yo le quería consultar es esta relación que tiene con el legislativo. Venimos de un gobierno pues que se mostró una relación tensa ejecutivo-legislativo. Este escenario parece no repetirse con el presidente Daniel Noboa. Se habla de acuerdos en la Asamblea Nacional. ¿Cómo analiza también usted esto? La convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo es rupestre, es pedrosa. Por ejemplo, en la Comisión de Biodiversidad a la ministra de Ambiente le convocan 3 o 4 veces por semana. Solo a un ministerio hay 100 pedidos de información. O sea, hay una asamblea que está hiperactiva porque necesita visualizarse con miras a que muchos de ellos se reelijan en las elecciones legislativas de febrero. Y por otro lado, hay un gobierno que no tiene una mayoría consolidada en la Asamblea, entonces tiene que jugar con las apetencias legislativas que no siempre son santas, a veces son cargos públicos, a veces son prebendas, etc. Y tiene un movimiento político con el número más alto de asambleístas en el Parlamento, que es la Revolución Ciudadana, que no sabe cómo reaccionar. O sea, la Revolución Ciudadana no se opuso al IVA frontalmente, se hizo la creativa con el impuesto a los bancos, cuando aquí había que oponerse frontalmente, pero les dio miedo de que les tilden de narcotraficantes o terroristas. Una Revolución Ciudadana que ha sido asesinada reputacionalmente. Es decir, no hay lío en el Ecuador donde de todos modos la fiscal y los medios corporativos encuentren la hebra que junte a algún personaje de la Revolución Ciudadana. Y ese asesinato reputacional les ha costado mucho en su acción en el legislativo porque son muy sensibles a que la gente piense que los RC son terroristas, narcotraficantes, delincuentes, corrompidos, porque han sido muchos años de que ese discurso ha ido asesinando la reputación de la RC. Y con ese bloque miedoso en el Parlamento, no hay una posición clara. Entonces el gobierno, en el trato con el Parlamento, a veces logra acuerdos con la RC y a veces no los logra. Pero ¿quién es el peligroso ahí? La extrema derecha de Construye. Y usted ha señalado que no hay una oposición clara. El que no exista una oposición tal vez podría generar algún inconveniente, un fraccionamiento con el paso del tiempo, porque algunos también señalan que debería existir como ese equilibrio entre quienes se opongan a ciertos temas que propone el Ejecutivo. Yo coincido en que no hay oposición, no hay una oposición firme, por esto que le estoy diciendo, porque primero, el gobierno lanza proyectos económicos urgentes e inmediatamente el aparato de comunicación del gobierno dice es para la guerra. El que se opone es porque quiere que los narcotraficantes ganen la guerra. Y los políticos desde el Parlamento no tienen la voz suficiente, la fuerza de voz suficiente, el criterio, el razonamiento, el espacio, para explicarle a su votante que no es que esté en contra de la guerra contra el narcotráfico, sino que no puede permitir el empobrecimiento general de la sociedad ecuatoriana mucho más allá del gran empobrecimiento que vivimos. Entonces, es este quiebre reputacional, si usted quiere, el miedo al qué dirán, que es loco en el año 2024, pero así ha funcionado la descomposición, tanto mediática cuanto de redes en un Ecuador que se ha vuelto extremadamente maledicente. Frente a todo esto que usted me comenta, ¿cree que estos acuerdos, esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es algo que se va a seguir manteniendo hasta ahora? Es decir, si el presidente Daniel Noboa sigue enviando propuestas económicas en materia urgente, ¿van a seguir siendo aprobadas por el Legislativo o en este caso estos acuerdos es algo que se va a ir viendo sobre la marcha y podría cambiar? Mientras sean proyectos económicos urgentes que tengan de pretexto la guerra contra el narcotráfico, pasarán todos por lo que le digo, porque los parlamentarios no tienen ni la valentía ni la frontalidad para oponerse, porque tienen miedo a ser tildados de narcotraficantes. Ahora, si no llegaran a aprobarse, tenga usted la absoluta seguridad que este neoliberalismo puro y duro que nos gobierna, que está incluso por sobre el presidente Noboa, estos grandes grupos de poder, pueden hacer otra toma de TC.
O sea, aprendieron que el miedo es el mejor vector para que la sociedad se desmovilice, para que la sociedad se repliegue y en consecuencia se imponga un modelo neoliberal mucho más duro. Entonces, si la Asamblea llega a cumplir su función de ser un contrapeso, le firmo en este momento. Habrá algún otro acto prefabricado, los colombianos llamaban a eso los falsos positivos, es decir, estos actos que son provocados para conmocionar a la sociedad y transmitir miedo. Señora Aguilar, y con algunos de esos temas que hemos hablado que han marcado la gestión del presidente Daniel Noboa, ¿cuáles son también esas reflexiones que nos deja y quizá estos 100 primeros días nos sirven como un borrador para decir, a ver, el camino del presidente Daniel Noboa se va a seguir marcando de tal manera, el discurso sobre seguridad va a continuar, las propuestas en materia económica urgente van a avanzar? El tema de la seguridad será siempre su comodín, porque además sigue siendo un problema, es decir, la seguridad sigue siendo una prioridad del ecuatoriano porque no se ha resuelto el nivel de violencia delictiva que tiene el país. Segundo, están aprovechando eso sin duda para imponer un gobierno, un régimen neoliberal mucho más duro, mucho más duro. Y eso seguirá en la medida en la que permite consolidar un proyecto que vino para quedarse, que no quiere renunciar al poder. Pero hay que reconocerle un mérito al presidente Noboa, desde lo político, y es que es un personaje no tóxico. Y en un país donde la toxicidad intoxicó a todos los ecuatorianos, y estábamos hartos ya de ese discurso de correísmo, anticorreísmo, de que usted no pueda debatir, no puede intercambiar ideas, porque enseguida el nivel de tolerancia es cero y hay agresión. Hay que reconocerle a Noboa que no es tóxico. Y su entorno de ministros, que es un entorno de ministros medio pelo, no es tóxico. Y vemos que entonces uno de los elementos que estaba volviendo, el virus que estaba afectando a la sociedad ecuatoriana era y sigue siendo el odio y la toxicidad. Entonces Noboa, desde ese punto de vista, del ser un presidente no tóxico, ha allanado mucho el camino a su propio gobierno. Y en la parte final, ¿algún otro tema que en este caso usted considere se le debe reconocer durante la gestión del presidente Daniel Noboa en esos 100 primeros días? Yo creo que el principal es este que le acabo de decir, es decir, que es un tipo no tóxico, ¿sí? Yo creo que hay que hacerle recomendaciones quizá, es decir, que fortalezca su gabinete, que no se coma él mismo el cuento de que la seguridad está mejor, porque no está mejor, que salga más a territorio, que entienda que hay otros polos de pensamiento que deben ser respetados, por ejemplo, el tema de las comunidades indígenas y su rechazo al extractivismo, que comprenda que la campana, la burbuja en la que le meten los grandes medios corporativos, de esa campana, de esa burbuja, la única forma de salir es haciendo territorio. Y el territorio del presidente siempre será un territorio limitado porque va rodeado de seguridad, de militares, etc. Entonces es bueno que el presidente también interactúe con la sociedad civil, al menos para ver y escuchar el otro lado de la historia. Señor Aguilar, le agradezco mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Esperamos que tenga un excelente día y por supuesto seguirlo teniendo en otro espacio. Tienen a sus órdenes, muchas gracias. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos Corape, que ya regresamos con ustedes. Dios, hay tanta injusticia y desigualdad. ¿Cómo puedo ayudar? En tiempos difíciles la solidaridad nos une. Realiza tu contribución y ayúdanos. Sé parte de la obra social de la Iglesia. En la Cuaresma, abre tu corazón. Dona a Cáritas. Dios, hay tanta injusticia y desigualdad. ¿Cómo puedo ayudar? En tiempos difíciles la solidaridad nos une. Realiza tu contribución y ayúdanos. Sé parte de la obra social de la Iglesia. En la Cuaresma, abre tu corazón. Dona a Cáritas.